contenido de cada proteína. Y esa genera la presencia de un antígeno específico. Y luego viene al circular, se activa el complemento, forma el inmunocomplejo. Por eso es que el complemento se agota. El inmunocomplejo se deposita en la membrana basal glomerular, generando todas las fisiopatologías. El C3. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar a la mamá del paciente si ha tenido, usted ya tiene hipertensión, ya tiene edema y tiene colulia mamatoria, ya tiene esos signos y presión glomerular. Pero vamos a ver cuál es el foco de infección donde se inició el proceso inmunológico. Entonces, si es respiratorio, que es el serotipo, ¿cuál? Laboratorio. No me acuerdo. Entonces, como es respiratorio, más o menos en 2 semanas después de la infección respiratoria, ¿no? Usted ya tiene los signos de problema de la infección ha sido cutánea, demora un poco más. Porque recordemos, la piel tiene muchos mecanismos defensivos que impiden el acceso del estreptococo. ¿En qué niños es más frecuente el foco respiratorio inicial? Niños mayores. A partir de los 5 años. Hasta los 11, por ahí, mano. Y en los niños, en los lactantes, A partir de los 3 años, el foco es en piel primaria. 3 años. Entonces, el primer síntoma que se va a visualizar es el edema. No hay síntomas específicos ante el edema. Y generalmente la distribución es parecida a la del nefrótico, pero es menos llamativo. No se generaliza, no se resalta generalmente. Además, la consistencia es más duro, es edema duro, porque aumenta la presión hidrostática. Y la duración del edema no es eterna, menos que sea el membrano proliferativo, el atoque nefrótico. Generalmente el edema dura entre 1 y 2 semanas. Claro que esté asociado así. Se presenta oliguria y oligonuria en la minoría de pacientes, una oliguria que usted puede determinar, pero sí hay disminución de la dureza. Y cuando hablamos de mejoría, cuando el paciente empieza a orinar, igual que en el nefrótico, cuando el paciente mejora la uresis, sabemos que la boleria ha mejorado. Significa que ha mejorado, en el caso del nefrótico, la presión oncótica, que favorece la boleria. Cuando hablamos de poliuria? Poliuria. Cuando hablamos de poliuria, Mayor de... ¿pero cuánto? Mayor a 2 mililitros por kilo. La hematuria siempre estará presente, siempre, 100% de frecuencia, pero en la mayoría de los casos es microhematuria. Y la macrohematuria sí se presenta en un gran número de casos. La hipertensión arterial moderada severa se presenta en más del 50% de los casos, y la hipertensión arterial leve, que está alrededor del 90% y 90%, tenemos en la mayoría de los casos. Los pacientes que presentan hipertensión moderada severa pueden llegar a la encefalopatía hipertensiva y a la oligonuria, porque presentan hipertensión severa. Entonces, en ellos hay que tener mayor cuidado, porque aparte de hacerme oligonuria severa, ¿hacia dónde me puede llevar esa hipertensión? A mayor hipertensión, mayor oligonuria. ¿Cuál? No, Dígalo nomás. Encefalopatías. No, porque se la está porque esa es la más frecuente. Daño renal como Insuficiencia cardíaca. A medida que aumenta la presión, aumenta la boletia. Y si aumenta la boletia, el nivel de insuficiencia cardíaca congestiva con el hemadura pulmonar. Y después viene la encefalopatía. ¿Cómo se manifiesta la encefalopatía hipertensiva? Ya sabemos la manifestación. Convulsiones. Hipertensión endocraniana. El primer signo es la cefalea. Y luego el deterioro del sensor. Y luego vienen las convulsiones. Las convulsiones son el tercer paso. Junto con la cefalea va a haber el vómito, el cual se también
también los datos de hipervolemia que mencionamos, que los datos de insuficiencia cardíaca congestiva, que son clásicamente tres, que son taquicardia, inmunicación tisular y Ritmo de galope. ¿Cómo sabemos si el paciente tiene edema agudo pulmonar? Con la ocultación. A la ocultación. La ocultación. Detectores húmedos. con escasa sibilancia. Detectores crepitantes. Crepitantes. Que ya está trasudando líquido a través de la membrana alveolo capilar y le pasa el líquido a la luz del alveolo. Entonces empiezan Crepitantes. los detectores crepitantes activos. Y por el compromiso intersticial empieza a estrecharse la luz bronquial y se mete en el que se hace la sibilancia, que son muy pequeños, muy poco útiles. En el laboratorio tenemos que hacer una serie de exámenes. Lo primero, capturar al culpable de generar el proceso. No es la bacteria que causa el problema, porque el problema no es infeccioso, pero sí me produjo la liberación de la proteína M. Entonces, exudado faríngeo, ¿por qué más? ¿Cuál es el motivo más importante para que quede el cultivo de exudado faríngeo? El tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Resistencia antibiótica. ¿Cuál es el motivo más importante para que yo trate de capturar y tratar? Igual lo voy a tratar. A la bacteria, estoy refiriendo a la bacteria, o sea, la voy a tratar de matar. Porque el profesor Ya tengo el síndrome de frío. Para ver el mejor antibiótico. Para la elección de antibióticos. No, yo ya sé cuál te voy a elegir, pero igual tengo que confirmar. ¿Qué más produce el estreptococo metabólico? Fiebre reumática. Ya la tuvo. Fiebre reumática. La fiebre reumática. Fiebre reumática. La fiebre reumática, debo estar pendiente siempre, ¿no? De que cuando yo estreptococo metamolítico no me llegue a la fiebre reumática. Porque aquí, en la fiebre reumática, me lamen a la articulación del pelo, muerte al corazón. Entonces hay que tener cuidado con ese estreptococo. Por ese motivo hay que capturar. ¿Qué otra cosa de frío específico? El asto. Los anticuerpos, ácidos, cuando es orofarín, y la antiDNase cuando es en piel, la infección primaria es en piel. Voy a tener anemia dilucional, recordemos que retiene el líquido y Se diluye. Baja el hematocrito. Acidosis por el proceso inflamatorio, de la PCR en alta positiva, o sea, los reactantes de fase aguda, y lo que prácticamente me da el diagnóstico final. C3. El consumo del C3. C3 disminuido. Y Y el C4 aumentado. Con el C3 disminuido, ya tengo. Ya está. En estos chicos se produce falta de filtración y por ende se van elevando las ácidos. Úrica y creatinina se van elevando. Y podemos tener incluso elevación del potasio. Porque este me puede dar ¿qué cosa? Ondas pepicudas. Una insuficiencia insuficiencia. renal aguda. De origen prerenal, renal intrínseco o renal. Intrínseco. Intrínseco. Teniente, tengo que manejar el potasio adecuadamente. ¿Cuándo manejo el potasio? ¿Cuándo sé que estoy llegando a la insuficiencia renal? Ya se me elevaron las OA. ¿Qué más se me eleva? Potasio. ¿Cuándo? Potasio. ¿Cuándo empiezo a manejar el potasio? Mayor a 5. Mayor a 5. Está por encima El 5. de 5.5. 5.5. 5.5 ya empiezo Ah, ya. a manejar el potasio. En el examen de orina, Hematuria, cilindruria, proteinuria. Y es dismórfico más 70% son de Y origen proteínas, pero las cilindroso. proteínas están por debajo del rango nefrótico. ¿Cuánto es el rango nefrótico? 2.5. 40, Ah, 40 por metro- miligramos metro cuadrado. Metro cuadrado Por hora. En niño. Ese es el rango nefrótico en pediatría. Está hablando de adultos. ¿Qué menciona usted? Ya también la radiografía de tórax nos sirve para identificar signos y imaginológicos de insuficiencia cardíaca del estómago superior. Signos de congestión.
¿Cuándo hacemos Indicación. biopsia? Cuando el paciente cae en insuficiencia renal de cualquier grado, tengo que hacer biopsia. Cuando el C3 no retorna a la normalidad después de los 3 meses de tratamiento, de haber sufrido la patología, no se da tratamiento. Recuerden que el tratamiento es agudo y se terminó. Nada más. Porque no queda nada, no debe quedar nada. Pero ya cuando queda rezado, es baja de complemento por presión de enfermedad colágeno. Cuando la hematuria persiste más de 3 semanas, tengo que hacer biopsia. Es decir, la hematuria desaparece en las primeras, a partir de la segunda semana. El C3 entonces desaparece a los 2 meses. Los La hombres. proteinuria que permanezca más de 40 miligramos por metro cuadrado también es otra indicación de biopsia. Son claras las indicaciones de biopsia. Cuando los parámetros no retornan al resultado normal dentro del tiempo establecido, o cuando la proteinuria se me pasa a rango de flor. Cuando era 40 miligramos por metro cuadrado de flor. No se olviden de ese valor. 40 milímetros cuadrados. ¿Qué va a ocurrir en la evolución cronológica? Como el tratamiento es inmediato para bajar la molemia, para bajar la hipertensión, eso tiene que bajar en la primera semana. La hipertensión y los lipúridos, la filtración celular se normalizan en la primera semana, en la evolución natural de la enfermedad. Después, entre la 1 y 2 semanas, va a desaparecer la proteinuria, entonces se va a normalizar la proteinuria y los azoados. Recuerden los azoados. Si hoy día me viene el chico 3 mililitros por kilo hora, está muy bien, baja la presión, empieza a descender, desaparece el edema. Los azoados no van a mejorar inmediatamente. Los azoados necesitan 1 semana mínimo para normalizarse. Y eso no significa que no es nada. Es la evolución natural. Entonces, al final de la primera semana y segunda semana se normalizan los azoados y por ende también mejora la protección contra la proteinuria, es decir, las proteínas se mantienen en el cuerpo. A las 2 a 3 semanas desaparece la hematuria. Si una hematuria, recuerden, si hay una hematuria que permanezca más de 3 semanas, hay que hacer Biopsia renal. Asimismo, el C3 desaparece aproximadamente en los 2 meses. Si se mantiene, se da un rango de 1 mes más. Si se mantiene 3 meses, tiene que hacer eso. Entonces, esos valores son importantes. Cuando desaparece el edema, cuando desaparece la hipertensión, cuando se normalizan los valores de azoados y proteinuria, cuando desaparece la hematuria y cuando el C3 se normaliza. Son importantes porque es la forma de controlar al chico y saber que todo va bien o todo va mal. Cuando lo hospitalizamos, cuando está la presión arterial por encima del percentil 90. encima del percentil 90. Cuando el paciente tiene hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca congestiva y aparte tiene insuficiencia renal aguda, cuando los azoados crónicamente están aumentados o cuando se mantiene la oliguria a pesar de que el chico ha mejorado. Aquí sí va a haber restricción hídrica, No, esta sí se restringe porque es hipervolémica. ¿Cuánto restringiría usted si tiene hipertensión? Primero vamos con rasgos de insuficiencia cardíaca, con taquicardia, igual 100%. Restringe, 100%. 100%. Claro, y pone la vía solo para permeabilizar. 5 mililitros hora. 5 micronotas por minuto, 5 mililitros por hora. Para mantener la vía permeable porque te va a necesitar agua. De una manera como una difusión. Si la oliguria es marcada, es decir, la madre logra medir la uresis y calculamos que es menor a 0,5, tiene que hospitalizarse. Y mi criterio personal y de algunos pediatras es que el paciente, así como en el hospital, debe estar hospitalizado siempre. Porque las madres no pueden controlar la disciplina de los hijos. Y la presión arterial se incrementa con la actividad física. Y este chico va a salir a jugar. Y puede hacer metanedema por el pulmón que no se controla.
en el hospital el reposo absoluto. La primera línea de tratamiento de hipertensión es el reposo. Tú te pones a correr una maratón muy hipertensa. Señora. El reposo es absoluto, hay que restringir los líquidos. Y aquí sí vamos a restringir las proteínas que estamos en el azúcar elevado. Y como antibiótico, la penicilina desatílica, la sabemos, menos de 20 kilos, ¿cuánto? Menos de 20 kilos, 150.000. 600.000 intramusculares, intravenosa. Y si pesa más de 20 kilos, 1.200.000. hay que hacerlo porque recuerda, tenemos que erradicar el estreptococo para evitar la fiebre reumatoide. En el caso de hipertensión, si es leve, ¿no? Hablamos de una restricción del 25% de los líquidos. Si es moderada, restricción del 50%, y si es severa, la restricción del 100%. 100%. Y empezamos a utilizar la furosemida. La furosemida tiene doble fin: bajar rolemias, diurético, y bajar potasio, porque es potasio úrica, que hace insuficiencia renal y me va a elevar el potasio. Entonces aquí funciona muy bien la furosemida. Y el fármaco de erección en el nefrito no se debe usar en el nefrótico precisamente. Entonces la furosemida en la primera dosis para hipertensión leve a 2 miligramos por kilo día, ¿no? Puede darse una o dos, puede darse por kilo. En la moderada, la furosemida se duplica 4 a 5 miligramos por kilo, así mismo en 2 dosis. Ya mañana que yo vende la dosis, porque yo voy a la severa, es rápido, 10 miligramos por kilo, así mismo cada 8 horas, cada 12 horas. Si la hipertensión es sostenida, no baja, a pesar de que hemos manejado esta terapia, para evitar que llegue a encefalopatía hipertensiva, tenemos que usar antihipertensivo. Tenemos la nifedipina o la rapina. En el caso de que llegue a encefalopatía hipertensiva, siempre ha sido y será el nitrocruciato sódico. No ha cambiado, sigue vigente el nitrocruciato para la encefalopatía hipertensiva de cada dosis, es el microgramo de infusión continua. En el caso que el paciente tenga insuficiencia cardíaca congestiva, lo mismo que la hipertensión grave, hay que restringir líquidos y hay que manejar niveles. Y para la ira, eso lo vamos a ver más adelante, la insuficiencia renal aguda. Pero igual, ahí tenemos que la primera línea del manejo es el caleoxalate, que son las resinas de intercambio iónico que capturan y evitan la absorción de potasio a nivel intestinal. ¿Cuándo utilizamos el caleoxalate? Cuando el potasio está entre 5.5 y 6.5. Aparte, también podemos utilizar en ese nivel el salbutamol. El salbutamol se acuerda de hiperpotasemia, que favorece el paso del potasio al intracelular. Es útil en ese nivel. En el segundo nivel, de 5.5 a 6.5 el potasio, ya se maneja con infusión. Calcio, gluconato de calcio que actúa rápidamente a 0,5 mililitros por kilo, y la glucosa hipertónica, 50%, más insulina. Y por último, si con eso no consigo nada, no baja el potasio, se mantiene y sigue elevándose, entonces el mecanismo es la diálisis. Peritoneo diálisis o diálisis, cualquiera de las dos. Es decir, tratamiento sustitutivo que puede ser momentáneo, porque es que se le quita y se termina el problema. La diálisis peritoneal está indicada cuando el potasio está por encima de 7.5 o los niveles anteriores, pero tienden a seguir ascendiendo y no lo puedo controlar. Entonces paso a diálisis. Pero siempre el potasio que me da la indicación en estos casos para hacer la diálisis. Ya en insuficiencia renal aguda de otra causa también el potasio. Pero hay otros parámetros que me indican que tengo que hacer diálisis. ¿Alguna pregunta? Bueno, Solo en una ira se da la ensalada. Claro, el ensalada de la Un ahorrador de la casa. no es ahorrador, es distractor.
Prerrenal. Ya sabemos que la insuficiencia renal aguda, Uy, se perdió. bueno, ¿qué es la insuficiencia renal aguda? Disminución de la capacidad de la No disminución, ausencia, es aguda. Ausencia aguda de la súbita de la filtración. función renal. Pero para que el riñón funcione, ¿qué necesita? Necesita tres requisitos. Agua, Necesita una buena perfusión. ¿Qué más? buena bulimia, Necesita que el riñón filtre adecuadamente. Necesita una buena vía de salida. Entonces, todas esas tres condiciones debe tener el riñón. Está adecuado como plasmático, integridad parénquica y libre salida al exterior. Y si el riñón está insuficiente, va a haber trastornos fisiopatológicos que va a trastornar la función. Entonces vamos a tener disminución del filtrado. Si disminuye el filtrado, voy a tener nitrogenado prevenido. Aparte, voy a retener potasio, que es lo más grave, y retención de agua con Andrés. ¿Por qué? Porque el sodio no es capaz de ser retenido por los túbulos. Recuerden que en el túbulo contorneado proximal se intercambia los ácidos por las bases. Sale el bicarbonato de sodio y entra fósforo, hidrogeniones y potasio. En el contorneado distal, ¿qué pasa? Se vuelve a recuperar el bicarbonato y se eliminan hidrogeniones, potasio y fosfato. Y se va hacia el orina. Y esa función se pierde. Se pierde el intercambio del túbulo contaminado de no es capaz el túbulo de reacción. Entonces se pierde mucho potasio. Por eso ocurre retención de agua e hiponatremia, una insuficiencia renal. Pero también tenemos una consecuencia fisiopatológica, la hiperpotasemia, que puede ser primero por la entrada excesiva de la mayor carga endógena, la disfunción tisular, mayor carga exógena, alguna droga, algún fármaco, y la acidosis metabólica condicionada por el daño renal. Recuerden que el riñón es el principal restaurador del equilibrio ácido-básico en la parte metabólica. Y si está dañado, está perdiendo bicarbonato, está perdiendo bases. Y eso va a condicionar una acidosis metabólica. Y respecto al potasio, cuando tenemos acidosis metabólica, ¿qué pasa? La membrana celular se intercambia, ¿no es cierto? Sí, sale el potasio, y por eso se produce los hidrogeniones que están libres, circulando, predominando sobre las bases. Entre el hidrógeno y sale el potasio y se mete. Salida del potasio del intracelular al extracelular. Y ahí clasificamos la insuficiencia renal las causas en ira prerrenal, renal y postrenal. Esto es absoluto, no hay discusión ahora. Pero aquí tenemos un problema. ¿Cómo identificamos que la causa sea prerrenal o renal? O sea, ahí las tenemos. Hay dos posibilidades. Que haya disminución del volumen total de agua del cuerpo o que haya disminución del volumen circular del efectivo. Cuando hay volumen corporal total, cuando las pérdidas son extravasculares. Extravasculares. Y ahí tenemos pérdida digestiva, diarrea, insolación, reglamento de pérdidas insensibles, una diuresis osmótica, ¿no? Falta de DH, una diuresis por diabetes, una diabetes insípida, quemaduras, ¿no? Son pérdidas en el que el riñón está íntegro. Y el volumen es extravascular. Cuando tenemos disminución del volumen intravascular, hemorragias y los shocks. Y el más importante y más frecuente es el nefrótico, el hipovolémico del nefrótico. El nefrótico me resta líquido volente, no total, porque no sale al exterior. No sale al exterior, como en la diarrea, como en la diuresis osmótica.
Acá no elimina. Acá hay hipovolemia y el agua está se contrae en el intestino. Entonces aquí lo que baja es la volemia. Luego el shock distributivo es nefrótico. No se olvide, nefrótico el shock distributivo. Shock hipovolémico, el shock séptico, etc. Entonces ahí tenemos las prerrenales, por disminución del volumen corporal, volumen de agua total, corporal total y por disminución de la circulación. Nefrótico es prerrenal por disminución del volumen circular. Vamos con la renal intrínseca, que daña exclusivamente del glomérulo, del parénquima renal. Entonces ahí la causa principal es la NPH, necrosis tubular aguda, y al final todas las causas que están ahí descritas terminan en necrosis tubular aguda. Todita necrosis, todo. Por eso es que se pierde la reabsorción del sodio, la necrosis tubular aguda. Inicialmente se produce isquemia, hipoxia, tóxicos y la isquemia. ¿Cuál me produce isquemia? De las que vimos anteriormente. La glomerulonefritis, acuérdense, que produce isquemia por la disminución vasoconstricción. Se produce isquemia. La nefritis intersticial generalmente es inmunológica con fármacos, la glomerulonefritis postinfecciosa y la nefritis vascular, ahí tenemos el síndrome hemolítico y el síndrome de Noche. Poliarteritis nodosa. O Poliarteritis nodosa. ¿cuál es? Púrpura vascular con depósito de lineal. Entonces, todas esas son causas de daño renal y se llama de causa renal intrínseca. Luego tenemos la insuficiencia renal aguda de origen renal, renal. Cuando está obstruido la vía de salida, los tumores, los cálculos, etc. Uropatía. Las malformaciones que me producen una mala región, etc. Entonces tenemos las tres causas en general: renal intrínseca, conrenal y prerrenal. Recordamos que pregunta de examen, nefrótico es prerrenal, Prerrenal. nefrítico es renal intrínseca. Todo lo que nos lleva a la necrosis tubular aguda es renal intrínseca. Prerrenal. Nefrítico es renal. Revisando ya las teorías actuales de la insuficiencia renal, ¿no?, aguda, llegaron a que la insuficiencia renal aguda es una respuesta vasomotora, una respuesta vasomotora que nos lleva a la necrosis tubular. Y al final todas las lesiones nos van a llevar a la necrosis tubular aguda. Entonces, esa nefropatía vasomotora va a condicionar una vasoconstricción con hipoperfusión renal y se va a dañar la médula renal. Entonces, por eso se produce daño en todas las causas, tanto prerrenal, renal como conrenal. Tenemos esas alteraciones hemodinámicas por la hipoperfusión que producen la lesión clásica, cambio en la hemodinámica renal y con la producción de todos esos factores que van a condicionar un cambio en la función del riñón. Tenemos la biomedicina que nos lleva hacia el sistema renal, de la biomedicina endoteliana que nos lleva hacia la retención de líquidos y hacia la hipertensión. Endoterinas, osteotípicos, prostaglandinas que operan el proceso inflamatorio, ¿no? Y tenemos otros factores que nos llevan a compromisos cardiovasculares. Ahí tenemos el péptido natriurético. El péptido natriurético es uno de los indicadores de compromiso cardiovascular, igual que hay otro marcador de ProBNP. ProBNP. Ese es el péptido natriurético. Ya, hay otro. Todos los mediadores. Péptido natriurético, cerebral, péptido natriurético. La troponina. Troponina. Ese más de síndrome coronario, ese. Pero igual son indicadores de calidad. Ah, ya. Bueno, ya sabemos que todos los procesos que me alteran
daño el renal. proceso se vuelve irreversible. En la necrosis tubular aguda, todos los procesos que llevan a la necrosis tubular aguda, que son las renales intrínsecas en primer lugar, depende del paciente. Depende del paciente. Y la manera que se le dé poco más es la respuesta del paciente. Fisiopato. Entonces tenemos que en esto, hay ciertas patologías de origen renal que son rápidamente progresivas, como la glomerulonefritis, que es rápidamente progresiva. La ira de causa renal intrínseca. Tenemos el síndrome hemorrágico, también tenemos la necrosis tubular aguda. También hay tumores que pueden infiltrar el riñón, no solamente en las vías urinarias, sino que infiltran el riñón y se activan en algunos casos, como en el caso de la nefritis, se puede activar el sistema de coagulación. Pero son formas rápidamente progresivas. Es lo mismo que va a llevar a la disminución de la tasa de filtración. Para llegar al diagnóstico tenemos que hacer lo mismo de siempre. Anamnesis. La clínica, con anamnesis, examen físico y los exámenes complementarios. Y puede tener el tipo clínico ligúrico, que es el más frecuente, y el poliúrico, cuando anorexia está por encima de la presión. En este caso tenemos mayor fuga de sodio. Los chicos hacen sintomatología sintomática. Y es un problema manejarlo porque el sodio se maneja como el humo. Y hablamos de la patología ya como tal. El paciente está pálido, puede estar edematoso, el síntoma principal es la oliguria. Y ya sabemos cómo catalogar la oliguria. Hay otras formas que me interesa en pediatría, es el menor a 0,5 mililitros por kilo. Cuando hablamos de oliguria, Menor 0,3. menor a 0,3. Menor a 0,3. Yo trabajo otros síntomas, mantiene hipertensión, vómitos, ¿por qué? La hipertensión, ¿por qué? Por la pérdida de líquido. No, Aumento de líquido. por la Retención de líquido. y la activación del sistema renal. Antesinal aldosterona. El vómito, Por el centro del vómito que está comprimido. O sea, elevación, eso. la sensación. La elevación de la uremia para el vómito. Igual que la letargia, que es una elevación de la uremia. Hay sobrecarga de volumen y la retención de líquido, que es una potencia que llega a la insuficiencia renal. Arritmia, ¿por qué? Mucho sodio. No, mucho sodio. Mucho potasio. Potasio. El sodio se pierde, potasio. Potasio. Y crisis convulsiva, modulaciones neurológicas con la misma uremia. Por el edema. Entonces, basándonos en eso, ya sabemos que tenemos que pedir a la doctora. Paso a todo el paso. Urea de eliminación. Potasio, ya sabemos que el potasio se eleva y el sodio se pierde. Rice. El rifle. Ahí está el rifle. Vamos a clasificar los estadios de la insuficiencia renal. Luego revisamos la escala Cadocchi, que es la que... La Cádigo. La Cádigo. Cádigo. Cádigo, Rifle. Esta es la misma, sí, Cadocchi. Es Cádigo. También se le llama de Esta es la... También es diferente. También se dice rifle. Es la escala rifle, esta ya la conoce, es la más sencilla de manejar, o sea, hay otras que son más complicadas. ¿Por qué es más sencilla? Porque usted la va a encontrar con uresis. Y a partir del tercer nivel de la F, ya sabe que para adelante ya es... Failu. Ya vamos con uresis. El valor que conoce es 0,5 y 0,3. Entonces, la primera dos escalas, el riesgo y la liguria, es por el RIF, es menor a 0,5 mililitros por kilo. Kilo por 8 horas. 8 horas. Durante 8 horas estamos hablando de riesgo. Le decíamos 6 horas, hacemos 8 horas, damos un poco más de margen. Pero si ya se duplica esa
ese tiempo que pasa el chico oligúrico, Oligúrico. estamos hablando de impuro. Inchuri. Es decir, cuando ya se mantiene 16 horas Ah, con no. oliguria. Oliguria. Por eso hablamos que una oliguria mayor de 24 horas Ya fue ya. ya casi va contra acá. Entonces, si tenemos un oligonurio dentro A3 menor a 0.3 mililitros por kilo hora durante 24 horas, Diálisis. o el paciente está anurico más de 12 horas, ya hablamos de fracaso. Fracaso. Failure. Y aquí en adelante el tiempo es la que dice todo. Diálisis. Si eso permanece más de 4 semanas, es pérdida. Pérdida. En el estado terminal, donde se debe utilizar Diálisis. Diálisis. la terapia sustitutiva. También tenemos los filtrados glomerulares por creatinina. La creatinina, si se eleva un 50%, es decir, creatinina por 1.5, ya es el primer nivel o bien. El segundo nivel es creatinina al doble. Doble. El tercer nivel, la Al triple. creatinina al triple. Ahora, en cuanto a afectación glomerular, el primer nivel es cuando disminuye un 25%, el segundo nivel es cuando disminuye 50. a la mitad, 50%, o el tercer nivel, la F de fracaso, cuando se ha disminuido casi todo, 75%. Entonces, en este caso hablamos de fracaso. Y la pérdida es cuando ya se mantienen todos esos síntomas, más de 4 semanas, y la última fase cuando tiene que utilizar la terapia sustitutiva. No es difícil, en niños es Calabrita, es la que mejor se Adapta. trata, porque es la más fácil, o sea, es la más fácil de recordar. Rifle entonces. Especialmente con oresis se maneja muy bien. La creatinina, eso va a ser. Y aquí tenemos la creatinina plasmática, la del filtrado glomerular, ahí está la fórmula, detalla por 0,55 y dividido para la creatinina. Ustedes pueden hacer el cálculo del filtrado glomerular en los pacientes con insuficiencia renal, a saber en qué nivel está. Si tiene una tasa de 25, 150, 75% menos de la normalidad. Ahí está la normalidad. Miren que hay muchos temas de tesis que se pueden hacer. Muchos. Se frío, loco. Entonces, diferenciamos si es prerenal, ya. Para no perder el ritmo. Porque ahí viene el potasio. Si es prerenal, no, ya no viene el potasio. Solo si es prerenal o renal. Entonces, prerenal sabemos que es por hipovolemia. Generalmente. Mejora el corazón. Renal intrínseco es el daño renal. Necrosis tubular. Entonces, si es por hipovolemia, yo le doy líquido y chico orina, Mejora. Es prerenal. Era de prerenal. pronto no tengo historia que tengo insuficiencia renal, lo dejan botar de eso. Entonces, con hidratación mejor. Pero de todas maneras, le mido la densidad urinaria. Si la densidad urinaria está normal o aumentada, significa que el riñón está funcionando. Pero si la densidad está por debajo de 1.010, es renal intrínseco. Si no orina con la carga, es renal intrínseco. La polaridad es lo mismo. Si tiene más de 400 mililitros de la orina, significa que concentra. Pero si la polaridad está por debajo de 350, es más difícil recordar ese valor, pero si le pongo densidad, la densidad sí se puede. La polaridad no puede. No de 350. Es renal intrínseco, significa que no concentra. Vamos con el sodio. Sodio. ¿Qué les dije sobre el sodio? Sodio. Se pierde sodio. Entonces el sodio tiene que estar con una concentración menor a 10 para saber que el riñón no está recuperando. Pero si el sodio está alto, por encima de 10 y más, por encima de 60 porque hay un rango, por encima de 60 significa que está perdiendo. No está, Ya eso es renal. no está absorbiendo. La creatinina, ¿no? La presión fraccionada de sodio, la fena. Fena. Creatinina La fena, por que es la fracción excretada de sodio. Si está por debajo del 1%, es lógico que es renal, menos por el sodio. Pero si está por encima del 1%, significa que es renal intrínseco. allá. La Mayor
Reacción plasmática mayor de 40. Significa que normalmente la creatinina urinaria es mayor a la plasmática, permite unirse. Siempre está menor a 40, pero cuando está mayor a 40 porque predomina la urinaria. Pero cuando está menor a 20 significa Es renal. que ya no está filtrando creatinina. ¿No? Entonces está menor la creatinina urinaria con relación a la plasmática. La reacción de la plasmática. Lo mismo con la urea. Urea. Urinaria y urea. Urea del plasma. Y esa es la diferencia entre clínica entre la prerenal y la renal intuitiva. La postrenal no tiene problemas porque se pasa. Saben que está ocurriendo. Ok. Porque se necesita laboratorio para saber. Pero si ahorita después de la carga, Solo ese dato ya. ese dato Es lo único. Con la fórmula también. está